Muy buenas noches a todos. Bienvenidos cada uno. Qué bueno tenerles aquí como familia. Esperamos que el Señor pues a todos nos dirija su palabra de acuerdo a las necesidades de cada uno. Estamos en una serie de predicaciones sobre el libro de Daniel y ya casi vamos a terminar. Esta es la penúltima. La última es en 15 días, porque pues varios salen del puente, no sé qué, entonces no, espero que no se van a perder la última, donde vamos a decir, según la Biblia, en qué termina todo esto. Cómo se va a acabar la historia como la conocemos. Si estamos o no en los últimos tiempos, eso en 15 días, en 8 días vamos a tener la visita de nuestro amigo, el pastor Julio Quintero. Qué bueno tenerle a él. Pero en 15 días entonces estamos terminando nuestra serie en Daniel. Hemos estado predicando en esta serie por varios factores. Primero, porque Daniel es el ejemplo de un hombre que vivió rectamente, cristianamente podríamos decirlo, en su época, en una cultura totalmente corrupta. Lo cual muchas de sus enseñanzas, de su forma de vivir se aplican en el día de hoy. ¿Cómo tú y yo pretendemos vivir una vida que honra al Señor, pero en un mundo que no lo honra? Y en segundo lugar también estamos predicando en Daniel, porque Daniel, en la parte profética del libro de Daniel, está hablando de los últimos tiempos. Y no sé tú, pero yo veo bastantes indicios que estamos en esos últimos tiempos. Por lo tanto, mucho del mensaje profético de Daniel es para hoy. Es decir, para ti, para mí. Y por eso consideramos que es importante y hemos estado hablando de algunos aspectos prácticos de cómo vivir en este mundo que no honra al Señor en ninguna forma. Hemos dicho también que Daniel es un libro corto, 12 capítulos, la mitad tiene elementos históricos, la segunda mitad los elementos proféticos, sueños y visiones de Daniel. Un resumen de lo que hemos visto para aquellos que están llegando. También pueden ver las predicas y escucharlas en nuestra página web, pero para aquellos que están llegando, un mini resumen en 2 minutos. La primera prédica hablamos que la meta de esta cultura, cuando tú tienes un compromiso espiritual, lo que va a buscar en primer lugar esta cultura es cambiar tu identidad, afectar tu identidad. Una de las cosas que todo el sistema imperante va a buscar con todos los medios de comunicación, con las estructuras del gobierno, es buscar que tu identidad no sea fijada en Cristo, sino en cualquier otra cosa. Y si tú no sabes quién eres con claridad en este mundo, pues estás perdido, aún dentro de la iglesia. Podemos tener esas dudas de no saber quién somos. Lo primero que va a hacer la cultura es afectar nuestra identidad, porque si no sabemos quién somos, pues muy difícilmente podemos vivir una vida que honre al Señor. La segunda predica veíamos cuál es la prueba más grande que hace la cultura a tu fe y a mi fe. No es una prueba intelectual, no es el mayor desafío del día de hoy. El mayor desafío que ofrece la cultura en el día de hoy a tu fe y a mi fe es que un desafío de ¿qué? ¿Se acuerdan? De adoración. Exacto. ¿De a quién adoramos? Porque esta cultura va a tratar de que tú adores o otras cosas o no adores a Dios verdadero. El mayor desafío de esta cultura no es tanto las convicciones que tú tienes, sino a quién realmente adoras. Obviamente está relacionado con tus convicciones. En tercer lugar, veíamos el pecado más grande de esta cultura, la locura del día de hoy. ¿Es cuál? El orgullo. Es lo que está en el fondo de todo. De una sociedad, de un mundo, y a veces inclusive en nuestra vida desde un punto de vista práctico, pretendemos saber que nosotros manejamos, o pretendemos decir que podemos manejar nuestra vida mejor que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es, como dicen, el colmo del orgullo. El pecado más grande de esta cultura es el orgullo. Y la última prédica que veíamos hace 15 días es un poco lo que hace que
que tú y yo estemos en estas tres posiciones. ¿Cuál es como el culpable? ¿Qué es la estrategia que utiliza el día de hoy la sociedad, el mundo en general, para que tú no te enfoques desde el punto de vista espiritual? Veíamos que el culpable más grande de todo esto es el desbalance, la ocupación, el exceso de distracciones. El mundo trata, y sobre todo a los más jóvenes, de mantenerlos bien distraídos de muchas cosas, muy ocupados, para que así no puedan tener el balance o el enfoque que el Señor quiere para tu vida y para mi vida. Hoy vamos a hablar de la respuesta que Dios tiene para todas las anteriores. ¿Cuál es la propuesta que Dios tiene para el mundo? Para tratar de solucionar todos estos elementos, o para, por lo menos para decir, no, el mundo no es, realmente no lo cree, no debe funcionar como está funcionando en el día de hoy. La necesidad más grande de esta cultura. Hoy vamos a ver cuál es la solución de todo esto. Y lo decíamos hace 15 días, tal vez algunos se acuerdan. ¿Saben cuál es la necesidad más grande en el mundo en este momento? ¿Se acuerdan? Lo dije rápidamente para ver si algunos lo captaban hace 15 días. La necesidad más grande en este mundo es tú. Tú eres la necesidad más grande de este mundo. La iglesia, su pueblo, es lo que Dios ha establecido para mostrar al mundo que las cosas no son así, no van a terminar así, y que el plan de Dios es muy diferente al plan que actualmente el mundo tiene. Tú eres la respuesta a todos esos problemas. Claro, no en tus fuerzas, no es tu voluntad, no es tu sabiduría, es la de Dios, es Dios mismo obrando a través de ti. Pero eso es muy importante. Tú y yo somos la respuesta. A veces nos quejamos en un país como el nuestro con tantos problemas y problemas de corrupción, y es que este país no se queda, las calles, los alcaldes y todo eso. ¿Saben qué el Señor nos está diciendo una y otra vez? Tú eres la respuesta para esta sociedad, para este país. Sí, porque no debemos asumir la posición que algunos que dicen, bueno, yo ya tengo algo que llaman salvación, yo ya estoy del otro lado, el resto que se pierda, que se vaya al infierno, yo no me contamino con esa sociedad que busca afectar mi vida y dañar mi familia. No es así. Dios te tiene a ti y a mí como la respuesta a esta sociedad. ¿Saben cuál es? Somos el plan de Dios para todo lo anterior. Y Dios, porque es Dios, no tiene plan B. Dios es Dios y no tiene plan B. El plan B no existe. Tú y yo somos la respuesta. En Jesús mismo podemos ver un modelo. Tu vida, o como fue la vida de Jesús. A veces yo encuentro que tenemos que manejar un concepto con cuidado que a veces manejamos los cristianos, que es un poquito equivocado. Es decir, sí, es que los cristianos, es cierto que en el mundo nos somos odiados, o que la gente, si uno tiene una posición cristiana, no va a ser tan bien recibido. Pero realmente ese rechazo viene de parte del mundo y del sistema como tal. Pero Jesús no fue así. Y Jesús no nos llama a que nosotros seamos rechazados. Más bien, si algo tenía, lean los evangelios, tenía Jesús, era que Jesús atraía poderosamente a la gente. Claro, todos los sistemas de poder, de gobierno, las falsas religiones, pues claro, no se pasaban a Jesús. Pero la gente, lean los evangelios, era atraída, Jesús nunca fue visto, y ojo porque a veces asumimos también unas posiciones más raras. Jesús nunca fue visto, léanlo bien, nunca fue visto como un tipo raro. Peligroso para el imperio, sí, pero raro no. Al contrario, una persona que fue
percibido por aquellos a su alrededor como alguien que querían las personas estar, que querían amar, que querían relacionarse. Una pregunta de ella para nosotros: ¿tu vida es eso? ¿Es eso que a las personas a tu alrededor dicen, oiga, qué bueno, quieren estar contigo? ¿Le llamas la atención desde este punto de vista a tu vida? Porque como iban las personas a Jesús, yo creo que este mundo, de una u otra forma, si tú y yo vivimos una vida consecuente con nuestra fe, van a ir a buscar la ayuda de nosotros. Porque a Jesús se le acercaron muchas veces y le dijeron, pero Jesús, solo tú tienes palabras de vida. En medio de todas las propuestas del mundo, de todos los esquemas, sistemas de gobierno, se le acercaban a Jesús y le decían, solo tú tienes palabra de vida. En este mundo, las personas están esperando acercarse a aquellos que realmente vivir o debemos vivir el Evangelio para decir, y nos van a preguntar, pero solo tú, ¿qué es lo que tú tienes? Tu forma de vida es una forma de vida que trae vida, que trae paz, que trae tranquilidad, que trae armonía. ¿Eres ese tipo de persona? Hoy vamos a hablar de Daniel en ese sentido. Tiene unas cualidades excepcionales. El tipo sí que, si has leído el libro, pues imagínense 4 diferentes reyes que eran entre monarquías absolutistas, bien malos todos los 4 reyes, pero todos de alguna u otra forma se sintieron, todas las personas alrededor de Daniel eran atraídas por su forma de vivir. Lo dice el texto, lo tienen ustedes en sus materiales. Dice Daniel capítulo 6 versos 1 al 5. Dice: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Ahí hago una pausa. ¿Recuerdan? Ya habían pasado 2 reyes, Nabucodonosor, Daniel, la estrella de su hijo, Belsasar. ¿Recuerda el de la mano, el que Dios le escribió? Le dijo, ese. Y ahora, otro rey, pero ya no era Babilonia, era Persa, el país al lado. Lo que, si Babilonia corresponde a lo que hoy geográficamente sería Irak, Persia sería lo que corresponde a Irán en el día de hoy. Dice que el rey Darío, que conquistó toda esa parte del mundo conocido, dijo, voy aquí a delegar esto del gobierno. Voy a elegir 3. Y una cantidad de gente que están bajo esos 3, uno de los cuales era Daniel. El único que no era persa, era judío, era Daniel. Dice, estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y ahí, este es el tema de mi sermón, en una sola frase. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. ¿Se imaginan? De todos, había 3 gobernantes. El único que era extranjero era Daniel. Y de todos, el tipo era tan pilo que el rey Darío dijo, a este lo voy a poner, lo voy a encargar de todo absolutamente, porque tenía unas cualidades particulares, especiales. La esperanza del mundo, y vuelvo y lo repito, eres tú. No es no sé quién, no sé qué gobierno, no sé qué, no, eres tú y yo somos la esperanza de este mundo. Porque nosotros no estamos llamados a seguir la cultura, no estamos a reflejar la cultura. Nosotros estamos llamados a transformar la cultura, no a seguirla, ni siquiera a reflejarla, sino a transformarla como lo hizo Daniel.
tú y yo no haremos una diferencia en el mundo a menos que seamos diferentes. Lo repito, si solo se acuerdan de esto esta noche, está bien. Acuérdense de esta frase. Tú no harás una diferencia en el mundo si no eres una persona diferente. El mundo está buscando eso. 2 Corintios en algún momento dice el apóstol Pablo que tú y yo somos llamados embajadores del reino de Dios. Efesios 3, capítulo 10, habla de que el Señor ha escogido en su iglesia, a través de su iglesia, manifestar su gloria. Tremendo. ¿Cuál es tu influencia en este mundo? Porque ¿saben cómo nos perciben allá afuera? Nos perciben como individuos raros, criticones, sectarios, poco dados a las relaciones. Y con el testimonio de algunos pastores, pues, hasta ladrones. Somos llamados a hacer la diferencia, a que tu vida sea tan atractiva para otros que quieran ser diferentes. Continuemos el texto porque lo dice. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel, a ver si le encontraron algo malo, de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel. La solución de todos los problemas que hemos hablado en las predicas anteriores está en ti. Una persona me dice: uy, no, pastor, eso es demasiado peso. Bueno, por eso Jesús está en ti. La vida cristiana no es una vida difícil, es imposible, si no es Cristo viviendo a través de ti. Pero tú y yo debemos desarrollar ese carácter, y una y otra vez lo veo en la vida de Daniel, que hacía de Daniel una persona muy atractiva, que las personas querían estar con él, seguirle y aún obedecerle. Hay algunas cualidades excepcionales que hoy quisiera destacar en Daniel, y voy a hacer una pequeña paréntesis teológico. Voy a enseñar un poquito de teología, 2 minuticos, si me permiten, y después vamos a elementos muy prácticos. 2 Corintios, ya me explico cómo. 2 Corintios 3, 17 al 18 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, los que tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu, que con el rostro descubierto, subrayen esa palabra, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde va a ver el mundo la gloria del Señor? Tú y yo somos, dice, como un espejo que reflejamos al mundo la gloria del Señor. Somos transformados, es un proceso, a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu Santo nos va transformando a que cada día nos parezcamos más a Jesús. Yo no sé si esta mañana te levantaste y miraste al espejo y dijiste: uy, ¿cómo me parezco a Jesús? Hablando espiritualmente. ¿Ya? Primer concepto, claro, tú y yo estamos aquí en este mundo para reflejar, somos el espejo. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, versos 6 al 7, dice: allá en el trono
donde está Dios y estas criaturas celestiales, el lugar más santo y más perfecto que existe. Dice en el Apocalipsis 4, de esto vamos a hablar por allá a la hora de 15 días. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de los ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo semejante a un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Ese es de esos pasajes que uno dice, ¿qué? Y tratan de pintar la criatura esta y a veces dicen que eran 4, pero que es más bien es uno con 4 cabezas diferentes. Y eso, allá vamos. De una u otra forma, estos elementos de estas criaturas en Apocalipsis y en toda la literatura apocalíptica reflejan el ser humano, la creación del hombre, lo que Dios quiere que sea el ser humano. No es si ustedes leen la Biblia, todos los libros que tienen literatura apocalíptica, está la misma figura. Les doy un ejemplo, también creo que lo tienen en sus bosquejos, y si no, anótenlo, si ese no lo tienen. Ezequiel 1:10. Ezequiel 1:10 dice, sus rostros, hablando del trono de Dios y hablando de estas criaturas, dice, sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los 4 tenían rostro humano. A la derecha, el de la derecha tenía cara de león, a la izquierda del toro, y por detrás el de águila. Más adelante, verso 28 de Ezequiel dice, el resplandor era semejante al arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. En resumen, estos 4 elementos que están en toda la literatura apocalíptica muestran, como decir, los rostros, las facetas que Dios quiere, como quiere presentar, reflejar, mejor dicho, cómo es el rostro de Dios. Imposible de describir. Solo hay un reflejo en estas criaturas. El hombre es un reflejo de ese rostro. ¿Cómo debe ser ese rostro que debemos proclamar en el día de hoy? ¿Qué es lo que deben ver? En resumen, porque uno de esas criaturas dice, ¿cómo así? No entiendo nada, para allá voy. ¿Cómo es ese rostro que está allá en estos símbolos en el trono de Dios? 4 caras. La primera, que ustedes pueden ir llenando y completando, el buey. El buey en todas las culturas, inclusive la judía, es la cara o el rostro del siervo. El siervo, el buey, el que carga pesadas cargas, el que en varias culturas era utilizado como un animal para sacrificio. El rostro del buey significa que Dios se presenta como siervo. ¿Cómo impactas tú a esta sociedad? Reflejando el rostro de Dios. ¿Cómo es una parte de ese rostro de Dios? Es un rostro de siervo. El rostro del buey. Servir. Darío fundamentalmente fue un Daniel, con Darío y todos los demás reyes, fue un tremendo servidor del mundo. No vemos la actitud de Daniel como a veces que se vayan al infierno, que se condenen en sociedad. Fue un hombre que sirvió al imperio que lo estaba esclavizando. Fue un siervo. ¿Saben cuál es el primer rostro que el mundo quiere ver? Que va a traer al mundo ese rostro de siervo, que tú y yo debemos reflejar, donde estemos. No solamente aquí adentro de la iglesia, en tu trabajo. Eres esa persona diligente para atender a otros.
que busca animarles. De pronto, si ves a un compañero decaído, como desanimado, le traes un cafecito y hablas con él. O un compañero de estudio que ves que está atrasado, que tiene algunas dificultades académicas en alguna área. ¿Eres tú el que va más allá para tratar de servir y que salga adelante? Hay un ejemplo muy cercano de un grupo de hermanos que sí que reflejan y que están mostrando al mundo esa cara de Dios. Cada vez que visito la obra en Suba, Bilbao, veo eso. Ellos están proclamando el Evangelio fundamentalmente a través de servir a esa comunidad. Casi no hablan del Evangelio, pero sirven muchísimo a esa comunidad. Tú y yo debemos tener esa naturaleza de siervo. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, parquean su carro, si tienen automóvil y vienen en carro, allí en Porto Alegre. Si lo hacen, yo me imagino cuando vengan todos los miembros de la iglesia, Confraternidad Colina Campestre, y parqueen allá en Porto Alegre, se va a hacer un trancón tremendo. ¿Saben por qué? Porque yo me imagino a los miembros de la colina llegando con su carro ahí ya. Llegan y ven el parquero vacío y ven a otra persona que va llegando y seguro van a decir: sí, tú primero. Entonces llega el otro carro, entonces dice: no, tú primero. Entonces me imagino allá, se pasarán media hora: no, tú primero. ¿Será? Atender las necesidades de las personas. Tal vez una oración, no sé, en el trabajo ayudar a sacar unas fotocopias. Por Dios, el creyente no puede asumir la posición que asumimos mucho en Bogotá, por lo menos en Bogotá. A mí no me toca. No puede ser. El mismo apóstol Pablo dijo, el ciudadano romano, dice: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo. ¿Para qué? Subrayen eso. Para ganar a tantos como sea posible. El mundo debe ver a una iglesia que sirve. Donde esté. Servicios grandes, pequeños. Debe tener, es parte. ¿O no lo enfatizó Jesús? Yo no he venido a este mundo ¿a qué? Para ser servido. El rostro. Daniel fue un príncipe al servicio. Hay un pasaje allá de Darío que dice que lo colocó, ese pasaje que acabamos de leer dice que lo colocó y lo quería colocar a cargo de todo el reino para que no faltara nada, porque era muy dedicado en el servicio. ¿Cómo transformas el mundo? ¿Cómo eres tú y soy yo la respuesta en este mundo? El rostro del servicio. Esta criatura ya en el trono celestial que refleja la gloria de Dios también tiene cara de hombre, que tiene que ver, es el símbolo de las relaciones. Yo lo podría decir la cara de las relaciones o la cara del amor. ¿Tú crees que este mundo va a ser transformado porque los cristianos vamos a ganar todos los debates teológicos y políticos con nuestras ideas? Sí debemos prepararnos en ese sentido, pero no es a punta créeme, tengo ya como 20 y pico años de pastor, no he visto al primero que se convierta a través de un debate teológico. Creo que empiezan a entender, creo que empiezan a admitir cosas, a decir: bueno, es que los cristianos no son bobos, hasta ahí.
Las personas cambian solo por relaciones, por amor. Yo sí espero que cada uno de nosotros tengamos una solidez y una profundidad bíblica para cuando en medio de ese amor alguien nos pregunte. La doctrina es muy, muy importante. Esta es otra frase que también pueden ahí memorizársela y si solo se acuerdan de esto. Al mundo no le interesa o no le impacta cuánto sabes de teología. Solamente quiere saber que tú le importas, que ese mundo es importante para ti. Las personas a tu lado que quieren que cambien necesitan saber que son importantes para ti. Hace años, viajando en los Estados Unidos, tarde en la noche, estaba cansado y normalmente yo cuando viajo soy un viajero de avión que le fascina las ventanas. Yo me transaría casi a puños con Santiago. Creo que sobre este mundo tal vez él es más aficionado a las ventanas que yo. Él es capaz de llegar 3 horas antes del aeropuerto, 4 horas con tal de que le den ventana para viajar. Bueno, pedir ventana y ventana. El avión no estaba así como tan lleno. Y lo que hace uno cuando está cansado, dice, yo no quiero una palabra más de inglés, nada. Entonces cogí y puse mi maleta en el asiento de la mitad. ¿O no lo han hecho ustedes? Ahora decir que no. Entonces como señal de decir, nadie se siente, no quiero hablar, entonces uno se coloca en posición de, ¿no? Ahí se recuesta con la ventana y no, y se sienta al lado una doña de esas bien habladoras y extrovertida en su vestido también. Además estaba, pues tal vez, supongo que por cuestión de nervios de viajar, un poquito pasada de copas. Uy, si hay algo, pues, imagínense, una vieja borracha al lado. Bueno, pero yo dije, aquí nada va a pasar, asumí mi posición de santo pastor ahí dormido. En un momento dado, el avión pues hizo una cosa así, ¡pum!, se me cayó, el maletín cayó al piso. La oportunidad de esta doña de establecer conversación, porque es que le salían letargos por los ojos, ¿no? Y entonces, ay, no sé qué, se lo recoge, no sé qué. La famosa pregunta, ¿y usted qué hace para vivir? ¿Qué le digo? La respuesta, no sé, es que si le digo médico, ahí empiezan a exacto. Si le digo pastor, pues sí, creo, ¿no? Exacto. A veces, qué pena, a veces yo les digo que trabajo en ventas. A la larga es de verdad, ¿no? Tipo de venta. Pero no, tampoco. Le dije, no, soy pastor. Pastor, no sé qué. ¿Y dónde tal cosa? En Colombia. En Colombia empiezan los chistes de bueno, en fin. Y le sirven una copa. Y llega la doña y entonces me pone la copa y dice, a ver, ¿qué opina su Dios de esta? Y me la pone ahí. En medio de eso casi lo dicho, era una pesadilla. ¿Qué opina su Dios de eso? Ahí es donde uno dice, bueno, el Espíritu Santo me iluminó y me dijo, ¿sabes que Dios no opina nada de eso? Pero Dios sí tiene muchas opiniones acerca de ti. Ya como que y hablamos un poco en medio de
entonces ella a veces como que intentaba como echarme los perros y yo dije, ahora ¿qué hago? Sálvame, Señor. Pero bueno, yo le dije, bueno, en últimas, le dije, voy a orar por ti. Y empieza como todas las personas, dice, sí, eso lo dicen todos los pastores. No, de verdad, dame tu correo electrónico y yo te voy a escribir algunas oraciones. Y espero, y me dijo dónde vivía, y voy a buscarte el nombre de una iglesia, en fin, para... Bueno. Pasó el viaje, todo esto, y sí, yo le escribí un par de cosas, un par de correos, no recibí ninguna respuesta. ¿Qué le pasó? La borrachera ya se le olvidó todo. Para mí, el correo electrónico solo ha existido, solo sirvió para un año después haber recibido un correo de esta mujer diciendo, pastor, fui a esa iglesia que usted me dijo y conocí lo que Dios piensa de mí y ahora soy otra mujer. El mundo no necesita que lo juzgues, que lo ames. Nada redime más. Me acuerdo que esta persona también me dijo bueno, el pastor, no me gustan los cristianos. Yo dije, a mí tampoco. Entonces ahí empezamos a tener puntos de... Por eso, porque a veces son muy cansones. Si juzgan y critican, ¿cierto? Juan capítulo 13, versos 34 al 35 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Qué sigue después? De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El rostro del buey, el rostro del hombre. Estos pasajes siempre hablan del águila. El rostro del águila, el águila, yo le puse ahí, es la cara del respeto o de la admiración suma, de la dignidad máxima, pero que es impresionante. ¿Saben cuál es ese rostro que impacta al mundo? Que la gente se acerca a ti y te diga, qué maravilloso matrimonio tienes, qué forma qué hijos tienes. Nunca había visto un jefe así. También le podrían allí a ustedes poner el factor wow. ¡Qué paciencia tienes! Y Daniel sí que era un hombre que generaba ese tipo de, llamémosle, excelencia. ¿Es eso? ¿Es ese jefe? Y cuando te lee un informe tuyo, dice, ¡wow! ¡Qué informe! ¿Por qué no hablamos un día de estos? De esa iglesia donde usted va. De tratar a los pacientes. ¿Saben por qué yo estoy aquí? En muchas razones, pero todo empezó porque vi a un colega médico y dije, wow, ¿cómo sabe? ¿Cómo trata a sus pacientes? Wow. Ese nivel de excelencia en todo lo que haces. Sí.
Porque yo no sé quién nos dijo que a los cristianos tenemos que hacer una partida de champán, pastor. No. Daniel era el tipo que todo lo que se, ¡wow! ¡Wow! Cuando Jesús hablaba con la gente, Marcos 7:37 lo dice. La gente estaba sumamente asombrada y decía, ¡wow! Todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Por qué esto del águila? No sé si ustedes han visto volar un águila. ¿No han visto volar un águila? Yo no. Pero yo no sé si estoy cometiendo un atropello biológico, pero he visto un cóndor que más o menos ahí como debe ser cercanito. Vi un cóndor en una de esas montañas en Lima, iba en un tren y justo estaban en esa melodía. Eso para mí fue un momento místico. El cóndor pasa y había un cóndor y se veía esos peñascos y dice, ¿han visto? Es la forma de elevarse, es una ave gigante, cómo se clava. ¡Wow! Es eso. Estuve en un curso de pastores y cómo se comienza una iglesia, que es lo más importante para una persona nueva, y hablaban de del factor ¡wow! Porque la gente cuando llega a la iglesia no te ama a ti, todavía no ama al Señor, todavía no ama la palabra, pero ¿saben cómo se interesa? Cuando dicen, ¡wow! ¿Cómo me saludan aquí? ¡Wow! La música. ¿Vieron la Sanacuna? ¡Wow! Eso lo vi hace un año y desde hace un año para acá es mi propósito para esta congregación. Tratar de servirla para que todo lo que haga esta iglesia, todo, absolutamente todo, la gente dice, wow, ¿cómo están de limpios los baños? Wow, ¿cómo cuidan a los niños aquí? Wow, ese y Daniel era, todo lo hacía así. Mateo 5:13 al 16 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y pisotee. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de... Este es nuestro versículo, a propósito, este es nuestro versículo lema como iglesia hasta que se regrese. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar la luz delante de todos. ¡Wow! La luz de Cristo. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. ¿Y entonces qué? Alaben al Padre que está en el cielo. Donde tú estés presente como la salecita, todo sabe mejor. Pero hay cristianos más sensibles. Porque estás tú presente, todo sabe mejor. Por último, el león. Todas estas figuras muestran el león, que es la cara de la audacia. No hay temor. ¿Cómo se transforma el mundo? También mostrando ese rostro. Es decir, los cristianos no dudamos. Los cristianos debemos hablar. No debemos estar callados. ¿Saben que este país también es nuestro país? Esta ciudad también es nuestra. Tenemos cosas que decir. No hay que temer. Tenemos que ser mucho más audaces. Proverbios 28:1 dice, el justo vive confiado como un león. Es decir, nosotros tenemos la verdad. No en nosotros, en Cristo. La verdad. Solo
tú tienes palabras de vida, solo tú tienes palabras de verdad. Alguna vez el Señor Jesús llegó un momento decisivo en su ministerio y le preguntó a sus discípulos y sobre todo a Pedro, le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Pues algunos decían que una reencarnación de Elías, que no sé qué. Y de pronto dice: pero tú, ¿quién dices que soy yo? Y dijo: tú eres el Cristo. Y dice: dichoso tú, Mateo 16, 17, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán. Porque tú y yo somos cristianos audaces. ¿Cómo debemos responder a la cultura? Ojo con los extremos. Los dos elementos son importantes: la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y coloqué dos frases ahí también para que recuerden. Debemos responder al mundo con gracia, porque todos necesitamos un Salvador. Todos. Porque todos somos pecadores. Pero también la verdad, porque la verdad es lo único que libera a la gente. A veces como cristianos nos callamos la verdad porque nos da pena. O decimos se va a ofender, o más bien decir no me va a entender, pero es que la verdad, la palabra es lo único que libera. ¿Se acuerdan del Señor Jesús cuando se encontró con esa mujer adúltera que le iban a apedrear? Ahí es un ejemplo perfecto de las dos, de cómo se encuentra uno con el mundo. ¿Qué le dijo? Cuando ya lo sacó a los otros corriendo que no le echaran pie, dijo: yo tampoco te condeno. Y terminó ahí: y no peques más. Pecado es pecado, y como cristianos tenemos que hablar de eso, pero las dos cosas, con gracia y con verdad. Para mí es un ejemplo fabuloso Daniel, porque Daniel para mí muestra todos los rostros que están ahí. Hoy estamos celebrando la cena, porque nuestro Dios entregó todo para el rescate del mundo. Y tú y yo somos su plan para transformar. El Señor hizo todo para que eso fuera posible. El Señor fue a la cruz, pagó por nuestros pecados. El Señor resucitó, es victorioso. ¿Para darnos salvación? Sí. ¿Solo eso? No. Para que a través de tu vida y mi vida, este mundo sea diferente. Tú no vas a hacer la diferencia en el mundo si no eres una persona diferente. Y Jesús nos hace diferentes. Por eso, qué especial hoy celebrar la cena. Porque nos interesa el mundo. Porque estamos agradecidos. Y porque estamos llamados a transformar el mundo. Somos embajadores. Por eso no cualquier persona es invitada a la cena del Rey. Solo los embajadores. Hagamos bien esa tarea. Reflejemos el rostro de Jesús. ¿Cómo es el rostro de Jesús? Ya lo tienen ustedes aquí. Y un ejemplo grande en la vida de Daniel. Vamos a orar.
Señor nuestro, tanto amas tú al mundo, que diste a tu Hijo, que enviaste a tu Hijo a muerte de cruz para rescatar a este mundo a través de su obra, que se hace efectiva en cada creyente. Señor, es totalmente inmerecido reflejar tu gloria. Señor, gracias porque tu salvación nos hace personas diferentes que podemos mostrar la cara del siervo, la cara de aquel que ama, de aquel que sorprende, de aquel que se muestra valiente y esforzado. Señor, hoy celebramos la cena siendo muy conscientes que somos el plan tuyo para cambiar este mundo. Y mientras regreses, así se hará siempre. Señor, perdona nuestros pecados, porque el pecado afecta nuestra capacidad de servir, de amar, de sorprender, de tener valor. Señor, por eso te pedimos hoy, antes de tomar los elementos de la cena, que aceptes nuestra confesión de pecados, y que nos limpies, nos sanes, para que así se refleja más claramente tu rostro en nosotros y en nosotros al mundo. Señor, que así sea. Vamos a pasar unos minutos en silencio de cada uno. Pedimos perdón por nuestros pecados.